Les saludo en el amor del Señor a todas mis hermanas. Espero que estén preparadas ya con su Biblia para poder aprender un poco más de la palabra del Señor. Le voy a estar pidiendo que esté orando usted en casa. Yo ya lo hice de manera personal antes de comenzar. ¿Ya? Les voy a hacer una pregunta, hermanas. ¿Qué tan importante cree usted que es conocer y entender la doctrina bíblica? ¿Será importante para nosotras conocer y entender la doctrina bíblica? ¿Pero qué es la doctrina bíblica? Bueno, es toda la enseñanza que Dios nos ha dejado en su palabra. A veces nosotras pensamos que esta es labor solo de los pastores, misioneros y líderes, pero no es así. También es nuestra responsabilidad conocer la palabra del Señor. Solo si conocemos la verdad podremos identificar la mentira. Juan advierte en su carta a toda la iglesia sobre los engañadores. Juan estaba consciente de los falsos maestros y sabía que eran un peligro para la iglesia. Juan dijo que podríamos distinguir a alguien que fuera un hijo de Dios de una persona que no lo era si esta persona no practicaba la justicia y no amaba a los hermanos. Esa persona no pertenecía a Dios. El amor y la justicia eran en ese entonces y también es ahora una evidencia de un verdadero hijo de Dios. Si nosotras conocemos y entendemos la doctrina bíblica, entonces podremos identificar a estos falsos maestros. ¿Quiénes son estos falsos maestros? Aquellos que niegan la deidad de Cristo. ¿Ya? Ellos son quizás personas religiosas, pero no creen en Cristo como su Señor y Salvador y no creen en su deidad, no creen que es Dios. ¿Qué es un cristiano? Es un seguidor de Cristo, alguien que cree en Él y ha depositado su fe en Él. Nadie puede ser un seguidor de Cristo a menos que crea en su nacimiento virginal, a menos que crea en su deidad, que crea que murió y resucitó de entre los muertos y crea que un día volverá por su iglesia. Cada creyente, hermana, cada una de nosotras debiéramos sentir una gran motivación a permanecer fiel a Cristo, porque va a haber un día en que veremos a Dios cara a cara y sería maravilloso escuchar de su boca: bien, bien, buena sierva y fiel. ¿Cierto? Sería maravilloso que Dios nos dijera eso, que nosotras permanecimos fiel a su palabra y a Él. El apóstol Pablo escribió también al final de su vida en 2 de Timoteo 4:7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Maravilloso también sería que nosotras dijéramos estas palabras en los últimos momentos de nuestra vida. Por eso, hermana, es tan importante que conozcamos la doctrina, que conozcamos la palabra del Señor, para que nadie nos engañe y para que no seamos convencidas por el error. Nuestro estudio de hoy se encuentra en 2 de Juan, versículos 9 al 13, y hoy vamos a estar terminando la segunda carta de Juan. Hoy veremos algunas advertencias que Juan hace en su carta. Si no ponemos atención y obedecemos, podemos ser engañadas y desviadas del camino de la verdad. Y nuestro devocional lleva por título Advertencias, ¿ya? Advertencias. Vamos a leer el versículo número 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, en primer lugar veremos quién no tiene a Cristo. ¿Quién no lo tiene? El que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Los que rechazan la revelación original de Cristo y de los apóstoles no tienen a Dios. Aunque afirmen conocer a Dios, están engañados si no perseveran en lo que Cristo enseñó. Los que abandonan la doctrina de Cristo también están abandonando a Cristo y a Dios. En nuestros días también hay personas que niegan, ¿cierto?, al Jesús de la Biblia.
Y con la misma intensidad en que Juan defendía la doctrina, nosotros también debemos hacerlo, porque Cristo vino, murió por nosotros y resucitó. Debemos defender la doctrina de Cristo. Hoy, dice, es más importante que nunca reconocer quién es el verdadero Jesús de acuerdo a lo que la Biblia dice. Así también como es importante amar y servir al Jesús verdadero. No podemos tener a Dios sin tener a Jesús. No podemos conocer a Dios sin tener y conocer a Jesús. Es una relación personal con Cristo la que nos lleva a conocer al Padre. Estos falsos maestros, ¿qué hacían? Negaban la encarnación de Cristo. El versículo decía cualquiera que se extravía. La palabra extravía tiene la idea de ir más allá de los límites. El significado aquí es ir más allá de lo que es apropiado e ir más allá de lo correcto. Esto era algo que reclamaban los gnósticos en ese tiempo. La palabra gnosis significa conocimiento. Los gnósticos afirmaban ellos tener un poco más de conocimiento que cualquier otra persona. Y ellos decían que esto los hacía, no sé, un poco más santos. ¿Esto qué hacía? Creaba confusión y perturbación en esta época, porque enseñaban, por ejemplo, una de sus enseñanzas era que Jesús y Cristo eran dos personas diferentes. También en nuestra época hay algunas personas que son como ellos, ¿cierto? Que en su orgullo creen tener algo y creen tener un mayor conocimiento que los demás, ¿cierto? O creen a su manera. Ellos van al extremo, van más allá de lo apropiado. Ellos se extraviaron y por lo tanto se alejaron de Dios. Juan insiste en que por mucho que una persona pueda avanzar, debe permanecer en las enseñanzas de Jesucristo. Porque si no permanece en las enseñanzas de Jesucristo, perderá su contacto con Dios. Así que aquí, hermanas, tenemos una gran verdad. Nunca debemos ir más allá de las enseñanzas de Jesús, de quien Él es y de lo que ha hecho por cada una de nosotras. Cualquiera que piense que debemos ir más allá de lo que la Biblia claramente nos dice sobre Jesús, se extravía. Existe un crecimiento real en nuestra vida como cristiana, pero este crecimiento, ¿en qué está basado? Está basado en un conocimiento más profundo de Cristo a través de la Biblia, a través de su palabra. ¿Ya? ¿Cómo crecemos? Teniendo una comunión personal con el Señor a través de su palabra y la oración. Esa es la manera correcta, hermana, de crecer. No buscando por otros lados y no añadiéndole cosas a la palabra de Dios, ¿ya? En segundo lugar, también vemos ahí que Juan nos dice, ¿quién es la persona que tiene al Padre y al Hijo? El que persevera en la doctrina de Cristo. Esta persona es la que tiene al Padre y al Hijo. Si usted permanece en la doctrina de Cristo, perseverando en sus enseñanzas, reveladas obviamente en la Biblia, entonces tiene al Padre, tiene a Dios al Hijo y tiene acceso al Padre por medio del Hijo. Así que tenemos acceso a Dios a través de Cristo. ¡Qué maravillas, hermana! Podemos hablar de manera libre con nuestro Señor todos los días. Podemos tener una comunicación diaria. Podemos aprender todos los días a través de su palabra. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo. La palabra aquí, perseverar o permanecer, indica seguir, continuar en una relación personal con Cristo y en su palabra. La fe genuina, hermana, involucra dos cosas. En quién creer y qué es lo que crees. Nosotros las cristianas no depositamos nuestra fe en una lista de ideas. ¿En quién depositamos nuestra fe? En una persona. ¿En qué persona? En Cristo. ¿Y qué es lo que creemos? Creemos algo específico, que Jesús es Dios hecho carne, que murió y resucitó para redimirnos y que un día volverá por su iglesia. No somos salvos simplemente por creer en Dios, sino porque hemos depositado nuestra fe en Dios. Nosotros no podemos creer a Cristo a nuestra manera. Debemos creer en ese Cristo revelado en las Escrituras.
El énfasis que el apóstol Juan le dio a permanecer en la doctrina o enseñanzas de Cristo, perseverando en ellas, era en que ellos no debían cambiar la palabra del Señor. Muchas veces los predicadores cambian las enseñanzas bíblicas para no contradecir, ¿cierto?, el mundo o el comportamiento social de la época. Pero esto no debe ser así, no debemos permitirlo. Vamos a seguir avanzando y vamos al versículo 10 y 11. ¿Ya? Aquí Juan les estaba diciendo lo que ellos no debían hacer con los falsos maestros. ¿Ya? Leamos 10 y 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. El problema principal en la segunda carta de Juan, ¿cuál era? Que los maestros y misioneros estaban viajando, impartiendo, ¿cierto?, el Evangelio y debían ser recibidos, ¿cierto?, en las casas de las diferentes personas y en las diferentes iglesias. La ética cristiana, ¿qué les decía? ¿Qué les decía a ellos? Que ellos debían ser hospedadores, ¿cierto? Debían mostrar hospitalidad por los cristianos que iban llegando a sus pueblos, ¿cierto? Pero aquí vemos también con toda claridad que había un peligro y Juan estaba súper claro en esto. Habían falsos maestros. ¿Y qué le dice aquí en tercer punto? ¿Cuál es la advertencia que Juan da aquí? No recibir a los falsos maestros. No se les debía ofrecer hospitalidad. El que se les negara esta hospitalidad era la manera más eficaz de detener su influencia. Si yo o si esta persona o la dama elegida, la mujer elegida, ¿cierto?, los recibía, ¿qué estaban diciendo? Que ellos apoyaban sus enseñanzas, ¿cierto? Que ellos apoyaban lo que ellos decían y no debía ser así. No debían ayudar a aquellas personas que promovían sus versiones falsas de Jesús. El hacerlo era participar también de sus malas obras. No debían tener ninguna conexión religiosa con ellos, ni actitudes de una manera que hiciera pensar a los otros que los reconocían incluso como hermanos. La hospitalidad que requería que proveyeran sus necesidades, pero al hacerlo parecía como si estaban participando de sus falsas enseñanzas. Estos falsos maestros negaban la cruz, la encarnación y el amor. Pero ellos se oponían al mensaje verdadero. En cuarto lugar, hace otra advertencia Juan, y va aún más allá, dice, no se les debe dar la bienvenida, no se les debe decir bienvenidos. ¿Por qué? Porque este término, ¿qué incluye? Mostrar hospitalidad y apoyo. Estas palabras suenan bastante fuertes, ¿cierto? Y pareciera pensar que Juan ha perdido su amor. Pero debe dejarse bien en claro que todo el mundo debe saber que la Iglesia no tolera a los que destruyen la fe con su enseñanza. Este pasaje pareciera que pudiera contradecir el amor cristiano, pero no es así. Si permitimos que nuestro anhelo por defender la verdad nos convierta en seres sin amor e intolerantes, entonces Satanás ha ganado la victoria. Recuerde que todo lo que hagamos debemos hacerlo con amor. Nuestra fidelidad a Cristo y a la palabra de Dios debe llevarnos a rechazar a aquellas personas que están entregando una falsa doctrina, ¿ya? A las personas que la enseñan. Pero recuerde que también hay personas que están recibiendo estas falsas enseñanzas. Y si nosotros podemos ayudarles a entender y a enseñarles lo correcto, también debemos hacerlo. Debemos testificar a las personas y mostrar cuál es la verdad de Cristo. Puede ser también que aquí Juan se refiere más específicamente a no permitir la entrada a estos maestros herejes, quizás también a las casas donde se reunían. Juan, ¿por qué está prohibiendo la hospitalidad o la bienvenida oficial? Para evitar una propagación de los errores que pudiera enseñar este falso maestro. Por eso debemos estar alerta y tener mucho cuidado de lo que se enseña, porque hay muchos falsos maestros que están enseñando a un Cristo falso. Y en último lugar vemos también por qué, y aquí Juan da la razón de por qué no debían recibirles y darles la bienvenida.
porque se hacían partícipe de sus malas obras. Nosotras somos definidas tanto por lo que rechazamos como por lo que aceptamos. Hay muchas personas que tienen la mente abierta, ¿cierto? Es sabio mantener la mente abierta con muchas cosas, pero debemos tener mucho cuidado con lo que dejamos que entra en nuestra mente. Estos falsos maestros creen estar en la verdad, pero están en una mentira. Y si no estamos preparadas, nosotras podemos estar creyendo a estas mentiras, ¿ya? Si ellos recibían a estos falsos maestros como mensajeros y misioneros, y se les daba autoridad de enseñar en la iglesia, ¿qué iban a hacer? Iban a influir negativamente y destructivamente en la iglesia, iban a provocar división, y las personas que los recibían iban a ser partícipes de todo este desastre, ¿ya? Vamos ahora a pasar a los últimos dos versículos, ¿ya? En el versículo 12, Juan anticipa una visita futura. Dice el versículo 12, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Juan les dice aquí que hay muchas otras cosas que quiere decirles, pero ¿cómo lo va a hacer? Cara a cara. No hay nada mejor, hermanas, que hablar cara a cara con las personas que tenemos que hablar, enseñar o exhortar. Agradecemos obviamente por esta carta porque nos deja muchas enseñanzas, pero siempre es mejor hablarlo cara a cara. Y finalmente Juan se despide. Dice en el versículo 13, los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Amén. Ya aquí Juan se despide. Hermanas, como conclusión, hoy todas nosotras, ¿cierto? Tenemos esto, ¿cierto? Una mascarilla, y esta mascarilla ya es parte de nuestros accesorios. ¿Por qué? Porque es una medida de seguridad. Asimismo, también tenemos otra cosa, que es esto. Tenemos la palabra de Dios, que es nuestro instructivo de vida, para saber qué hacer, con quién juntarnos, reconocer la mentira, que muchas veces va disfrazada de la verdad. La Biblia es nuestro manual, es nuestro instructivo, es nuestra seguridad, hermanas. Nosotras somos llamadas ¿a qué? A perseverar en la sana enseñanza. Nosotras, recuerden, somos definidas tanto por lo que rechazamos, por lo que aceptamos. Entonces, hermanas, digamos sí a las enseñanzas de Dios, digamos sí a la Biblia, leámosla, practiquémosla y digamos no a los engaños de Satanás, a las cosas falsas que él quiere que nosotros creamos y el mundo también crea. Debemos tener una relación permanente con nuestro Salvador para que nos ayude a ser valientes, decididas y vivir de acuerdo a su voluntad. Hermana, testifiquemos de la verdad, hablemos de Cristo porque hay muchos engañadores allá afuera y el mundo necesita conocer de este Cristo, de nuestro Señor y Salvador, que Cristo vino, que murió y resucitó por amor a nosotros, que es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Pase tiempo con Dios, ore, lea su palabra, permanezca en el Señor y no permita, hermana, que nadie le engañe. Les mando muchos cariños, muchos besos y que tengan un lindo día. Chao.